en 2 sesiones de Zoom y vamos a empezar haciendo un breve repaso de lo que hemos visto el día anterior. Entonces, para ello voy a permitirme en primer lugar compartir mi pantalla para que podamos hacer un repaso en buenas condiciones. Muy bien, el día de ayer fue nuestra primera clase, habíamos hablado de líneas de transmisión y el modelo de estas. Empezamos por la introducción del curso y habíamos dicho que vamos a ver también dispositivos electrónicos. Sin embargo, también es necesario considerar de que vamos a empezar con un repaso de la carta de Smith, líneas de transmisión, y de hecho habíamos indicado de que línea de transmisión lo mentalizamos como un cable coaxial que tiene un vivo y un neutro, y el vivo se puede representar por un conjunto de elementos inductivos, uno a continuación de otro, y un condensador entre el vivo y el dieléctrico. Habíamos dado unos videos para su referencia, indicando que el inglés es muy importante, y en términos de cuestiones habíamos dicho básicamente de que hay la necesidad de expresar las ondas que se producen en una línea en forma de dos componentes, incidente y reflejada. Habíamos dicho de que el dibujo en la parte superior es una línea de transmisión, podemos decir cable coaxial o una línea microstrip, que básicamente hace uso de lo siguiente. Hace uso de un par de cables que llegan a una carga, que la representamos nosotros con la letra Z sub L, que puede ser una antena, y algo muy importante que sucede es de que cuando transmitimos una energía, una señal sinusoidal, esta viaja en un sentido, de izquierda a derecha, siempre para nosotros el origen va a ser la izquierda y el destino va a estar a la derecha, pero cuando llega a este extremo se produce como cuando uno truna una pelota de ping-pong en una pared, se produce un rebote, o como cuando uno hace incidir un haz de luz a una superficie, siempre hay una cantidad de luz que se refleja. Puede ser una señal en alterna de amplitud pequeña, bien pequeña, o mediana, y esto se llama onda reflejada. Entonces la onda incidente es la que transmitimos, onda reflejada la que retorna de la carga. Lo ideal sería que esta onda reflejada sea lo más pequeña posible para que toda la energía caiga sobre nuestra carga, y si esta es una antena, pues se produzca la radiación hacia el medio externo. Desde el punto de vista electrónico, estas dos líneas se representan el vivo por la unión serie de estos componentes resistivos e inductivos, vale decir, todo esto de acá, el vivo, se representa por esto, y el espacio hueco que hay entre los dos se representa por estos dos elementos capacitivos e inductivos. Normalmente no debía haber fuga entre el vivo y el neutro, pero normalmente hay una pequeña fuga porque esto no es vacío, sino tiene un dieléctrico, que es un plástico blanco, en términos sencillos, y se representa por su componente resistivo muy elevado y un componente capacitivo muy pequeñito, lo cual se traduce en corrientes pequeñitas que van del vivo hacia el neutro. En cambio, la ecuación nos muestra que hay ondas de voltaje y hay ondas de corriente. La onda de voltaje, en términos del espacio, solamente tiene su componente incidente, su componente reflejada, lo propio la corriente, y definimos impedancia característica como el cociente de la amplitud de la onda de voltaje incidente y la amplitud de la onda de corriente incidente. Entonces esto viene a ser básicamente el modelo de transmisión, asumiendo de que esto se cumple en una distancia delta de z pequeña. En todo cable coaxial, en todo cobre, siempre se produce esto. Muy bien. Entonces, yo quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿No hay consultas hasta aquí? Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a traer cerca de mí un maletín, y en ese maletín tengo unos circuitos, y les voy a mostrar un circuito para que ustedes vean cómo es cuando se implementa una línea de transmisión en tecnología microstrip. ¿Ya? Entonces, espérenme un segundo, por favor, voy a traer este circuito.
Muy bien, entonces en primer lugar voy a dejar de compartir la pantalla para poder habilitar el video y mostrarles algunos de los componentes que tenemos aquí. Muy bien, entonces, perfecto. Muy buenos días. Voy a empezar entonces mostrando este pequeño circuito. Lo voy a acercar a la cámara para que lo puedan ver. ¿Ya? Este circuito, como pueden apreciar, es básicamente una línea. ¿Ya? Una línea que está dibujada o quemada sobre una plaquita doble cara, ¿ya? Un circuito impreso, en el cual la cara superior es esta línea y la cara inferior es puro cobre, el plano de tierra. De aquí, lo que están viendo aquí en esta esquina en forma de tornillos es la parte mecánica, que lo único que hace es darle protección. Es como una cama que protege, una cajita que protege a este circuito, ¿ya? Para que no se dañe desde el punto de vista mecánico. Y dicho sea de paso, en la parte frontal, acá tiene un vidrio, acá hay una mica. ¿Ya? Esta mica es para que no le entre el polvo, ¿no? Y esté protegido. Ahora, estos puntos rojos que están viendo acá son unos protectores de plástico, simplemente para proteger más, valga la redundancia, el conector SMA. Entonces yo estoy sacando, estoy retirando de aquí y les enseño el extremo del circuito donde debe conectarse el cable coaxial, ¿no? Vemos el hueco interno, es la parte donde iría el vivo del cable coaxial, y la rosca que está alrededor es donde se atornilla, ¿no? Entonces, ven en la parte de atrás, todo esto de aquí es aluminio, esto es tierra, y esto no interviene en la parte de transmisión, es simplemente protección. Y acá tienen otro protector, que es otro protector que lo voy a quitar, así, ¿no? Y tenemos aquí el circuito con dos conectores SMA, como pueden ver, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Entonces, aquí es importante, o escribí en el chat para todos, el concepto, la revisión de conector, ya como he mencionado, del tipo SMA. Ustedes pueden buscar en Google o en Internet, ¿no? Esa palabra, conector SMA, hace referencia a las dimensiones que debe tener este conector aquí para poderlo unir a otro circuito o a un cable coaxial. Hay varios tipos, hay otro que se denomina conector N, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero de dimensiones mayores, ¿no? Pero ambos se utilizan en alta frecuencia, ¿no? En rango de microondas. Entonces, esta es una línea de transmisión. Esto funciona igualito que un cable coaxial, ¿ya? Igualito, solamente que acá está quemado en una plaquita doble cara. Nada más, ¿ya? Y bueno, aprovecho un poquito para adelantarnos. Ustedes saben cómo se hace un filtro en microondas. Un filtro en el rango de microondas tiene esta forma. Hay varias maneras de hacer un filtro, pero una de ellas es utilizando varias líneas de transmisión colocadas una encima de otra con dimensiones particulares. Entonces, por acoplamiento, la señal que viene por este lado va a pasar por todas las líneas, se van a acoplar unas a otras, y las dimensiones juegan un papel importante. Aquí hay una impedancia cuidadosamente calculada, de manera que a la salida, por este conector de acá, tenemos la señal que queremos, ¿no? Una señal filtrada. Puede ser paso bando, paso alto, etc. Entonces, esto sería la forma como se implementaría un filtro. Recordad que filtro va a ser un tema que vamos a tocar a lo largo del curso. Muy bien, entonces ya sabemos nosotros ahora, de este punto de vista visual, cómo es un filtro, cómo es una línea de transmisión de microondas y por qué es importante el tema de hoy. El tema de hoy es importante porque nosotros vamos a aprender a calcular coeficiente de reflexión y dimensiones de las líneas para poder hacer filtros o amplificadores o mezcladores con las especificaciones que querramos, ¿ya? Entonces ese es el detalle. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, por si acaso no tomen, no tengan ninguna duda, no tengan ningún reparo en tomar el micrófono y hacer la pregunta. No es necesario que levante la mano, simplemente pueden plantear la pregunta. De igual manera, si mi voz se escucha entrecortada, dígamelo,
y yo hago otra cosa, me desplazo, pongo otro módem para que se escuche mejor la voz, ¿ya? Entonces, yo asumo que se está escuchando bien, entonces vamos a continuar. Okay. Entonces, seguimos por aquí con las ecuaciones. Cuando introducimos en este momento en la ecuación de voltaje tanto el espacio como el tiempo, aparecen dos variables. El tiempo nos va a aparecer siempre dentro de la función coseno y el espacio siempre como exponente de la función epsilon y además aparece dentro de la función coseno. O sea, z aparece en dos lados, mientras que t solamente en un lado. Todo esto, como pueden ver, es la componente incidente. ¿Por qué? Porque tiene el signo más. Aquí arriba tiene el signo más. Pero a todo esto hay que sumarle, como están viendo acá, se le suma la componente reflejada que viene a ser todo esto. Entonces esta ecuación es la ecuación general de la onda que se transmite total, tanto incidente como reflejada. Al final se tienen que sumar a ambas, vectorialmente hablando, y da un resultado, y es la onda que tenemos en la línea de transmisión. También hay que recordar que hay algunas variables aquí que no conocemos. Por ejemplo, una es alfa, otra es beta, y otra es teta. ¿No? No conocemos eso. Todos sabemos que omega es pues la frecuencia angular, 2πf. Pero ¿qué es beta y qué es alfa? Lo tenemos acá. Acá está el beta y acá está nuestro alfa. Entonces, para hacer una explicación de todos términos, lo único que tenemos que colocar es lo siguiente. Vamos a ver. Alfa se denomina constante de atenuación. Creo que mejor voy a cambiar de color porque es un color un poco pálido. Vamos a poner un color diferente. ¿Sí? Pues alfa se denomina constante de atenuación. Beta se denomina constante de dispersión. Y gamma se denomina constante de propagación. Entonces, hay que hacer una asignación de estos términos y lo vamos a hacer así. El alfa es atenuación, el beta es dispersión y el gamma es propagación. Están asignadas. Y bueno, acá todos sabemos que lambda es longitud de onda, simplemente por si acaso lo escribimos aquí, longitud de onda. Ese es nuestro lambda y lo vamos a representar así. Ese es nuestro actividad. Muy bien, entonces ya sabemos qué rol desempeña cada elemento y cómo lo podemos relacionar. Esta constante de propagación me dicen cómo viaja la señal y está relacionado con los componentes inductivos y capacitivos del circuito anterior. O sea, en el circuito anterior que habíamos visto de modelo eléctrico y de transmisión, habíamos visto que hay un componente inductivo, hay una resistencia por aquí, ¿no? Y aquí tenemos una resistencia grande y en paralelo de esta hay un condensador, ¿no? Y nuestro modelo eléctrico de transmisión venía así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Que C sale de acá y esta L sale de acá. O sea que para el cálculo de la constante de propagación, yo necesito conocer el condensador y la inductancia del modelo eléctrico de transmisión y ya puedo saber cómo se va a propagar la onda. ¿Bien? Entonces eso es la información que nos quiere transmitir esta diapositiva. ¿No? Entonces, borramos, cerramos, continuamos. Cuando le conectamos una carga, ya saben ustedes, se produce el fenómeno que se denomina una carga acoplada, ¿no? Y una carga acoplada básicamente hace referencia a lo siguiente. Sí, adelante, hay una pregunta, creo. ¿No? Había escuchado algún ruido en el chat, ¿no? Bueno, en todo caso, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, tanto por chat como por el micrófono. También pueden escribir a WhatsApp, por si acaso. Si están en teléfono celular, pueden escribir a WhatsApp. Yo tengo el celular al lado, aquí. Entonces también me voy a dar cuenta si hay un mensaje de WhatsApp. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora, nosotros ya el día de ayer habíamos explicado esta figura que nos dice qué pasa cuando colocamos una carga aquí en la línea de transmisión. Cuando colocamos una carga,
las ecuaciones que hemos dibujado anteriormente se siguen manteniendo, ¿no? Esta es una ecuación del voltaje en función del espacio, que lo tenemos acá, nuestra Z, ¿no? Y la corriente también. Acá está nuestra Z y nuestra Z. ¿No? Dense cuenta de que acá hay un signo menos, ¿eh? Se puede mostrar que para la corriente hay un signo menos cuando lo expresamos en función de la impedancia característica, ¿no? Eso es normal. Ahora bien, si queremos ver qué es lo que sucede en este plano de referencia de aquí, habíamos dicho que es el plano de referencia 0, y para ver eso es simplemente reemplazar z igual a 0 en estas ecuaciones. Z igual a 0 en la ecuación superior, aquí, y z igual a 0 en la ecuación inferior, ¿no? Y luego aplicar la famosa ley de Ohm. Si aplicamos la ley de Ohm aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que el voltaje es igual a la corriente I por la impedancia, ZL, ¿no es cierto? Así eso nos dice la ley de Ohm, ¿no? Y aquí puedo despejar la impedancia ZL como una función de voltaje y la corriente, pero sería una función de voltaje evaluado en Z igual a 0, y la corriente evaluado también en Z igual a 0. Muy bien, y si hago estos dos reemplazos, Z igual a 0 aquí abajo, yo obtengo una ecuación muy interesante, ¿no? Que habíamos mostrado en la clase pasada, que es esta de aquí, ¿no? Esta que está acá. Y luego les había dicho, los ingenieros han definido una magnitud que se denomina coeficiente de reflexión como el cociente entre voltaje reflejado y voltaje incidente, con el objetivo de cuantificar en números qué porcentaje de la señal se está reflejando. ¿Ya? Eso es, ese es el significado básico. Y uniendo los términos anteriores, vale decir, si yo igualo esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, yo puedo hacer este despeje y obtengo esto, que todo esto que está acá es igual a gamma, y esta es la ecuación que tenemos que considerar como más importante dentro de las clases de esta semana. Coeficiente de reflexión en función de la impedancia. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, continuamos con la clase. Ya tenemos una definición de coeficiente de reflexión. Y también habíamos hecho uso nosotros de un programita que se llama el RF-DUTE para ilustrar este concepto, ¿no? Vamos a ver luego el tema del RF-DUTE, pero por ahora vamos a cuantificar una magnitud adicional que se denomina pérdida de retorno o return loss. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando yo coloco el coeficiente de reflexión y este coeficiente de reflexión le saco el valor absoluto, como están viendo acá, el gamma, le saco su valor absoluto, luego le saco el logaritmo, lo multiplico por menos 20. Cuando hago eso, obtengo otra magnitud que se llama return loss, que en inglés equivale en el español a lo que es pérdidas de retorno. Pérdida de retorno, return loss, se conoce como RL, y es simplemente sacarle el logaritmo al valor absoluto de gamma y multiplicarlo por menos 20. ¿Por qué han hecho esto los ingenieros? Los ingenieros simplemente lo han hecho por una cosa. Lo que pasa es que el coeficiente de reflexión gamma es escalar, ¿no? Es escalar, significa sin unidades. Y han querido darle unidades, unas unidades conocidas como decibelios. ¿Ya? Y hay una ley que dice que cuando yo quiero transformar un escalar a decibelios, hay que sacarle el logaritmo. Entonces simplemente han hecho eso. Es como convertir de metros a pulgadas. ¿Ya? Básicamente eso. Muy bien, entonces ese es simplemente un concepto teórico, ¿no? Return loss, pérdida de retorno, tiene el mismo significado que gamma,
solamente que esté expresado en decibelios, nada más. Y se usa porque en la mayoría de las técnicas nos hablan en términos de decibelios, entonces hay que saber entender. Ojo, por si acaso este log es logaritmo en base 10, ¿ya? Logaritmo en base 10. Entonces, nosotros estamos viendo en resumen, ¿no? El parámetro de línea de transmisión tiene un modelo RLC, el más importante es el coeficiente de reflexión, también conocido como gamma. Así como sacando el logaritmo, nosotros obtenemos return loss, también nosotros podemos obtener otra magnitud muy similar, denominada SWR, que muchas personas en el caso de voltaje le llaman VSWR, que significa Voltage Standing Wave Ratio, ¿no? Como ven aquí, o en español se conoce como relación de onda estacionaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto, relación de onda estacionaria? Bueno, pues es la relación que hay entre 1 más valor absoluto de gamma y 1 menos valor absoluto de gamma. Del punto de vista matemático, relación de onda estacionaria es 1 más gamma sobre 1 menos gamma. Entonces, si uno lo quiere tomar en forma sencilla, es esa ecuación de conversión entre el uno y el otro. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, de físico, digamos, desde el punto de vista físico, el significado es este de aquí. ¿Y qué significa desde el punto de vista físico este significado? Bueno, ustedes saben de que hay un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Cuando las ondas, la onda incidente viene en este sentido y la onda reflejada viene en este sentido, ¿no? Se produce una suma de ambas, ¿no es cierto? Se produce una suma de estas dos. Esa suma va a tener un valor máximo y un valor mínimo, Vmax y Vmin. La relación entre ese Vmax y ese Vmin es el significado físico de la relación de onda estacionaria. Nada más. Esa es la idea, ¿no? La relación entre esas ondas, ¿cierto? Entre el Vmax y el Vmin. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos mencionar aquí? Vamos a mencionarlo por acá en este lado. La longitud de onda. ¿Ya? La longitud de onda es una magnitud muy importante que nosotros generalmente le hemos conocido, en forma de texto lo voy a hacer, como C es igual a F multiplicado por lambda. ¿Ya? Nosotros lo hemos conocido así, donde C es velocidad de la luz, ¿ya? Donde C, dos puntos, velocidad de la luz. Nosotros hemos visto eso, pero esta ecuación tiene una limitación. Ojo, solo se cumple en el vacío. Vamos a poner aparte, ¿ya? Muy bien, entonces, bueno, esta ecuación solamente se cumple en el vacío. ¿Y qué pasa en el circuito que les he mostrado antes? O sea, cuando yo he prendido mi cámara, bueno, lo volveré a hacer una vez más. A ver, vamos a ver si soy capaz de hacerlo aquí. Ya, si tengo este circuito de acá, ¿cuál creen que es la velocidad de propagación de las ondas en esta línea de cobre impresa ahí? Teniendo en cuenta que está impresa en un substrato como fibra de vidrio, baquelita u otro. Para calcular la velocidad con la que se propagan estas ondas, tenemos que tener en cuenta de que ya no estamos hablando del vacío. O sea, la velocidad de que se propaga esa onda ya no es la velocidad de la luz, sino esa velocidad nosotros la vamos a denominar o representar con la letra V. Esta. Esa es la velocidad con la que se propaga en el circuito que les he mostrado ahorita en la cámara. Y esta velocidad, como dice la ecuación, es igual a la velocidad de la luz, que la tomamos como punto de partida, dividido sobre una propiedad del sustrato, del circuito impreso, que se denomina permitividad. ¿Ya? Entonces, la velocidad en la que se propagan las ondas en el circuito que les he mostrado es la velocidad de la luz siempre, como una constante, divididos por la raíz cuadrada de la permitividad. Y esta permitividad es un dato que nos da la hoja técnica del fabricante. Si ustedes buscan en internet fibra de vidrio, va a salir para fibra de vidrio, su valor de epsilon sub r es 4.7.
por ejemplo. ¿No? Entonces, ya tenemos una nueva ecuación, ¿no? Una nueva ecuación que nos habla de que la velocidad en la línea de transmisión depende de su medio, ¿no? En este caso del dieléctrico. ¿Bien? Muy bien, esta ecuación de aquí es una ecuación secundaria que nos dice simplemente que hay dos tipos de permitividad, la absoluta y la relativa, donde la relativa es igual al cociente entre la absoluta del material con respecto a la absoluta del vacío. La permitividad absoluta del vacío tiene un valor que está dado por tablas, ¿ya? El épsilon social está dado por tablas, y el épsilon absoluto también es una propiedad física del material. Pero nuevamente los fabricantes nos dan épsilon sub R, es un dato del problema. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces vamos a ver ahora otro concepto. Un segundo, por favor. Un segundo. Eso. Okay, muy bien. Entonces vamos a empezar em, en este momento con el tema que viene a continuación, pero antes quiero saber si tiene alguna consulta hasta aquí, por favor. Levante la mano o formule la pregunta, no hay problema. También la puede formular por chat. Muy bien, entonces, si no hay consultas, finalmente llegamos a la conclusión de que la velocidad en la que se propaga una onda en nuestro circuito es velocidad es igual a lambda por F, donde esta velocidad es la velocidad que obtenemos de la ecuación anterior. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Vamos a cerrar esta imagen aquí. Entonces esa es una ecuación nueva. Ahora vamos a dar cierta información práctica. Esta es relativa al uso de simuladores. Bien, vamos a ver entonces uso de simuladores, pero antes vamos a discutir un poquito. Acá tenemos unas preguntas que pueden surgir de esta ecuación de aquí, ¿no? Es simplemente una manera de repaso para estar convencidos un poco sobre la utilidad de la ecuación que hemos planteado antes, ¿no? Tenemos acá un texto donde voy a poner aquí coeficiente reflexión. Ustedes saben que es igual al voltaje reflejado dividido por el voltaje incidente. Entonces, a ver, yo pregunto, si yo quiero transmitir todo y que nada se refleje, ¿cuál debe ser el valor del coeficiente de reflexión? Muy bien, tenemos algunas respuestas por aquí por el chat. Un segundo, vamos a ver. 1. ¿No será 0? Si yo quiero que
no se refleje nada y todo se transmita, significa que ese cociente, V menos sobre V más, tiene que ser cero, ¿no? O sea, 0% reflejadas. Y para que sea cero, tiene que ser entonces el V menos igual a cero, ¿no? Entonces, nuestro objetivo de hoy día en adelante, por muchas sesiones de clase, va a ser lograr que ese coeficiente de reflexión sea cero. Entonces vamos a escribir esta conclusión aquí. Es una conclusión que vamos a dejarla como texto, ¿no? Valor óptimo de coeficiente de reflexión igual a cero, ¿no? Ese debe ser el valor óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque nada se refleja. Voy a poner aquí, pues nada se refleja. Muy bien, la tenemos aquí, esa conclusión que es muy importante. ¿Ya? Nuestra impedancia puede ser Z0, puede ser cualquiera, y tenemos, por el contrario, que nuestro coeficiente de reflexión no debe reflejarse. Entonces, vamos a hacer una cosa bien práctica. Miren, hay un programa que se llama RFDude. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para mostrarles un pequeño programa. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Ha habido problemas de conectividad por internet. Un segundo, voy a ver si habilito un segundo módem. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora ya tengo el material, el software, ya está en la red estable. Y vamos a empezar entonces mostrándole una captura de pantalla, un compartir. ¿Cuál sería el procedimiento para descargar el material? Hay un software que es gratuito, que es el RF
DUDE. Vamos a poner aquí. El RFDUDE, cuando ponen en Google, nos da lugar a un resultado. Ustedes escogen el primero que aparece aquí, rfdude.com Smith Chart, y van a poder ver de que aparece este entorno. Es una página web de una empresa que ofrece herramientas gratuitas para la parte de análisis de circuitos de alta frecuencia. Y esta de acá tiene varias versiones, por ejemplo la versión 0.810 es una versión que trabaja bastante bien y que sirve para representar los conceptos de coeficiente de reflexión, impedancia, relación no estacionaria, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ilustrar la importancia de obtener un gamma igual a 0. Para ello voy a hacer uso de esta herramienta, que ya la tengo yo cargada en mi escritorio, ustedes también lo van a cargar. En la cual vamos a poner como consideración una impedancia de carga de partida. Le doy clic a Setup y en Setup me aparece esta pantalla donde me dice ¿cuál es tu impedancia starting impedance? ¿No? La impedancia real. Y ahí yo puedo evidentemente colocar impedancia real, mi impedancia de partida es 50 ohmios, ¿no es cierto? Y ahí yo puedo empezar a hacer ciertos análisis, ¿no? Yo tengo 50 ohmios de una impedancia y quiero ver cómo hace este programa, por ejemplo, para representarme otra impedancia diferente. Le voy a poner yo aquí, en vez de 50, le voy a poner 130 y como valor imaginario 90. Ya una impedancia que yo me he inventado. ¿Ya? Y fíjense qué es lo que aparece acá. Aquí aparece un puntito 130-90. ¿Ya? Esta impedancia es muy importante verla como una impedancia que no está normalizada. Lo cual quiere decir de que nosotros recordamos que en la carta de Smith el centro era 1, ¿no? Y algunos autores decían, no, el centro es 50 ohmios. Bueno, respuesta, el centro es 1 siempre y cuando todo lo divides entre la impedancia característica, que es 50 ohmios. 50 entre 50 es 1 y por eso el 1 se asocia al centro de la carta de Smith. Aquí no está dividido entre 50, entonces no está normalizado. Entonces, esto nos quiere decir de que si nosotros tenemos 130 más J90, evidentemente pues no está normalizado, ¿no? Y este punto nos sirve para determinar el coeficiente de reflexión, ¿no? De una impedancia cualquiera. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora, dentro de pronto, vamos a ver en un ejercicio cómo utilizar esta herramienta para hallar el coeficiente de reflexión de una impedancia cualquiera. Ok, por lo pronto voy a regresar a diapositivas para continuar con la explicación. Ustedes en su casa les sugiero que vayan descargando esta herramienta que la vamos a utilizar en pocos minutos. Muy bien, entonces tenemos aquí las diapositivas que hemos visto anteriormente, relación estacionaria, y aquí tenemos otras herramientas que yo les doy. Hay una herramienta que la van a encontrar ustedes como una calculadora, más que simulador, es calculadora, es una herramienta de uso libre, que la obtenemos simplemente haciendo uso de este link. Dice lelibre.com, y aquí vamos a poder ver, por ejemplo, la opción que dice Wavelength Calculator, significa calculador de longitud de onda. Wavelength, esto de acá significa longitud de onda. ¿Ya? Dice, calcula la longitud de onda. Bueno, para nadie es un secreto, si ustedes ponen en Google ahorita cuál es la permitividad de la fibra de vidrio, la respuesta que van a obtener en Google es un valor de 4.7, 4.3, 4.1. Ojo, depende de los fabricantes, pero va por ahí, por ese valor. Y si yo le digo, yo quiero transmitir, ¿no? Por mi circuito que he implementado en fibra de vidrio, una frecuencia de 3.5 GHz, que es una que se va a utilizar para 5G, y yo quiero saber cuál es la longitud de onda cuando yo le meto una señal de 3.5 GHz a mi circuito en fibra de vidrio, yo después le doy calculate. Si quieren, voy a hacer de nuevo el video, ¿ya? Si ustedes le quieren meter a este circuito de acá, si le quieren meter por aquí una señal de 3.5 GHz, por acá, que va a atravesar y sale por acá, y quieren saber cuál es la longitud de onda de la señal que va a atravesar este circuito, usan este calculador, le meten los datos de la fibra de vidrio con el que está hecho el calculador, y le dan calculate, y les va a salir que la longitud de onda es 39 milímetros. Y 39 milímetros, ¿saben qué significa? Básicamente 4 centímetros, ¿no es cierto? ¿Y saben cuánto mide esto? Esto de aquí mide
aproximadamente, desde aquí hasta acá, mide aproximadamente 4 centímetros. ¿Ya? Entonces quiere decir que si tuviéramos unos lentes especiales, veríamos un periodo, una longitud de onda de la energía así, ¿no? O sea que acá hay un periodo, ¿ya? Y es por esa razón que cuando medimos el voltaje en este punto, en este o en este o en este, el voltaje no es el mismo. El voltaje cambia con respecto al espacio porque la longitud de onda de la señal que estamos transmitiendo es pequeña. La longitud de onda está en el rango de la dimensión. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, el máximo local de la onda, acá tendríamos el cruce por cero, acá tendríamos el mínimo local, por eso el voltaje, a pesar de que es cobre puro, el voltaje cambia, ¿ya? Porque la longitud de onda es muy pequeña, ¿ya? Entonces, eso es alta frecuencia, trabajar con señales de ese tipo, bien pequeñitas, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos esto, y evidentemente si queremos preguntarnos, ¿y cuánto será pues la longitud de onda en el aire? O sea, si esta señal yo no la mando por acá, ya no la mando por aquí, ¿no? Sino la mando por el aire, ¿no? Una estación base con antenas sectoriales que envía 3.5 GHz por el aire. Quiero saber por el aire cuál es su longitud de onda. Pues en vez de poner ER 4.7 pongo simplemente 1, voy a calcular y me sale 85. Ah, entonces ahí tenemos idea. 85 es el doble de esto. O sea que por el aire la longitud de onda es más grande. Es como un acordeón que se despliega cuando está en el aire y está contraído cuando está dentro de este circuito impreso. Para eso nos sirve esta calculadora, ¿ya? Para eso sirve. Entonces, esta es una herramienta que incorpora, porque ustedes ya tienen, ya lo deducen, ¿no? Esta herramienta ha metido la ecuación que les he enseñado hace poco, de velocidad igual c sobre la raíz cuadrada de epsilon sobre r, está metida ahí adentro en este simulador. Por eso nos da el resultado así. Pero no solamente eso, sino también nos permite hacer cálculos de conversión entre gamma, que es coeficiente de reflexión, e impedance. ¿Cómo es esto, profesor, de conversión entre gamma e impedance? Fácil. Se denomina conversión entre gamma e impedance al uso de la ecuación que estoy mencionando acá. Se dice que yo convierto un gamma a un z cuando uso esta ecuación de acá, considerando que mi Z0 siempre va a ser 50 ohmios. Entonces, si hago esa consideración, mi Z0 va a ser pues una constante, y esta ecuación me permite convertir cualquier valor de Z sub L a gamma, y cualquier gamma a Z sub L. Ah, ya, entonces, esta ecuación tendría yo que meterla en MATLAB, porque el Z sub L normalmente son números complejos, y hacer esta división de números complejos amerita un calculador o el MATLAB. Pero yo puedo hacer uso también de esta expresión, de esta herramienta que el profesor nos está dando, que es el libre.com, y puedo ir a la expresión que dice Gamma to Impedance Converter y probarla. Entonces ahorita he dado Gamma Reflection Coefficient to Impedance Converter, y aquí estamos viendo, y vamos a hacer una prueba de la pregunta que les hice anteriormente, ¿no es cierto? La pregunta que hice anteriormente fue, ¿cuál debe ser el valor de gamma óptimo? Y hemos llegado a la conclusión, el valor de gamma, de coeficiente de reflexión óptimo, debe ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque 0 significa que el 0% de la señal se está reflejando. Si gamma fuera 1, significa que el 100% de la señal se refleja. Y yo no quiero que pase eso. Yo quiero transmitir al aire la señal, ¿no? Entonces, yo quiero gamma 0, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a la diapositiva que les he mostrado anteriormente, esta ecuación de acá, nos preguntamos, si el profesor dice que este gamma tiene que ser igual a 0 en virtud de esta ecuación, ¿no? Numerador 0. Si considero esta otra ecuación, ¿cuánto debe ser el valor de Z sub L para que me genere un gamma igual a 0? Considerando que mi Z sub 0, este señor de acá, va a ser 50. A ver, voluntarios para responder esa pregunta. ¿Cuánto debe valer mi Z sub L para que gamma sea 0? A ver, respondan en el chat, por favor. ¿No? Yo creo que la respuesta sale rápido, ¿no? Muy bien. Z sub L debe ser 50, ¿no? Si mi impedancia es 50, mi gamma es 0, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. Muy bien, entonces, ¿cómo llevamos este principio a nuestro calculador? Bueno, pues vamos al calculador. Aquí yo digo, bueno,
acá está el gamma, coeficiente de reflexión, que mi calculadora va a calcular. ¿Y saben qué es esto de acá? Este de aquí, Z sub S, que estamos viendo acá, este que estamos viendo acá, viene a ser una impedancia. ¿Ya? Y esta impedancia es la que yo quiero convertir en meterle a gamma. Digamos, ¿a qué le llama Z sub S? Yo sé que le llama Z sub S, pero en realidad esto, para nosotros es el Z sub L. ¿Ya? Z sub L para nosotros. Entonces, y vamos a ver cómo lo hace este simulador. ¿Ya? Bueno, simplemente borramos los dibujos y desactivamos esta herramienta, y acá en vez de 74 pongo 50 como parte real, y esta es 0, parte imaginaria. ¿De cómo sé que es parte imaginaria? Porque aquí chiquito, aquí está marcado J por ohmios, entonces yo quiero que J sea 0. Entonces simplemente le pongo la carga, la antena que le coloco al cable de transmisión, cuya impedancia característica es 50, vale también 50. Entonces, si le coloco 50 y un calculator aquí, vamos a ver, el gamma me da 0, que es lo que queríamos. Gamma 0, coeficiente de reflexión igual a 0. Perfecto, se cumple la ecuación. Ahora vamos a ver aquí, en la parte superior, dice, tengo un gamma y tengo un valor de Z sub S. Entonces, ¿qué significa eso de gamma Z sub S? Bueno, pues de que me va a hacer el proceso inverso, ¿no? Lo que he hecho ahorita es convertir un valor de carga de 50 ohmios a su equivalente en gamma, y hemos visto que sí, pues, que cuando es 50, 50 menos 50 sale 0. ¿Ya? Aquí, dado un gamma cualquiera, yo voy a hallar el valor de la impedancia. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo lo hace el simulador. Vamos a cerrar esto de aquí. Yo escribo que mi gamma vale 0, ¿no? 0 de magnitud, 0 de fase, porque gamma es también un número complejo. Y voy a decir, calcúlame la impedancia. 50 me sale. Entonces hemos hecho el camino de ida y vuelta, ¿no? Aquí de gamma a impedancia, y aquí de impedancia a gamma, ¿no es cierto? Los caminos de ida y vuelta. Pero también esto nos sirve para una cosa. Como ingeniero nosotros tenemos que saber cuánto debería ser la impedancia, cuánto debería ser la impedancia que puedo tolerar para que mi reflejada sea el 10% de la señal. Ojo, a ver, plantéense esa pregunta. ¿Cómo resolverían ustedes, utilizando este calculador en línea, cuál debe ser el valor de la impedancia tolerable, máxima, de la antena que le van a colocar a su cable coaxial para que la reflejada sea el 10%? Entonces, para responder esa pregunta, es sencillo. Dice, profesor, para que sea la reflejada 10%, significa que mi gamma debe valer ¿cuánto? 0,1, ¿no es cierto? Entonces yo escribo por acá, perdón, yo escribo aquí ese número, perdón, ¿dónde está? Aquí, escribo 0,1, ¿no? Que es el 10% de mi gamma, y le digo, calcúlame cuánto debe ser ese ZL, ¿no? Para que sea 10%. Lo calculé y me dice 61. Ah, ya, entonces ya sabemos ahí. 61, para que me refleje el 10%. Entonces, profesor, ¿10% es bueno o es malo? Bueno, el 10% en electrónica es bueno, ¿ya? O sea, si tienes un circuito y el 10% se te refleja, es bueno, ¿ya? ¿Y por qué decimos que es bueno? Porque no existe el absoluto perfecto, no existe el 50 perfecto, no existe la antena de 50 ohmios perfecta, y tampoco existe el cable coaxial de 50 ohmios perfecto. Será pues 50.1, 50.2, etcétera. Y siempre se va a reflejar algo, siempre. Y también puede ser de que nosotros diseñamos nuestra propia antena y decimos, no, profesor, no me ha salido 50, me ha salido 60. ¿Está bien o está mal? Ustedes mismos responden esa pregunta cuando meten acá su valor de resistencia y les sale cuánto de porcentaje se refleja en gamma. 10% es aceptable. ¿De quién depende esto? No depende del profesor, no depende de ustedes, ni del libro. Eso depende del cliente. El cliente que va a comprar su sistema de transmisión, él es el que les va a decir, dame una antena de tal manera que su reflejada no sea más del 5%. Si les dice 5%, ustedes tienen que venir acá, aquí le ponen 0,05 y dicen, a ver, ¿cuánto tiene que ser la antena que tengo que fabricar para que no se refleje más? 55. Ah, ya, 55 ohmios. Entonces tomo todas las previsiones del caso para hacerlo con sustrato de poca pérdida, con simulaciones precisas, redondeos adecuados, para que mi antena no salga por el rango de 55 ohmios, porque así garantizo que se refleja pues solamente el 5%, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta calculadora pequeña de acá.
¿Ya? Es una herramienta gratuita que nos sirve para convertir gamma a impedancia, ¿ya? Y viceversa. Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí, por favor? Muy bien, si no hay consultas, yo voy a hacer un paréntesis para indicarles cómo va a ser la forma de evaluación, ¿ya? Em, yo tengo aquí una carpeta que se titula Grupo A. Voy a colocar aquí una subcarpeta que se va a llamar Evaluación. Y les voy a mostrar aproximadamente cómo sería la evaluación en un fichero PowerPoint. ¿Ya? La evaluación va a ser de varios tipos, ¿no? Como estamos en un contexto de pandemia, va a ser una evaluación oral, pero ¿de qué forma oral, no? La evaluación oral va a ser de preguntas básicamente para pensar. Voy a compartir mi pantalla mejor para que puedan ver un poco lo que estoy escribiendo. ¿Ya? Preguntas para razonar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el valor óptimo de gamma? ¿Qué significa que gamma vale 1? ¿Qué significa que gamma vale 0? ¿Cuánto tiene que valer la impedancia para que gamma valga 0? ¿No? Para razonar. Otra puede ser uso de calculadora en línea, que es esto último que les acabo de mostrar. ¿Cómo hacemos? Bueno, es sencillo, ¿no? O sea, eh, todas las clases son grabadas. Todos ustedes, si no pueden asistir a la clase hoy día, lo pueden ver otro día, ¿ya? Y van a ver cómo yo he explicado este calculador en línea. Y cuando es la clase grabada, cuando es la evaluación oral, yo voy a decir, el alumno X, conéctese al micrófono, responda a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor óptimo de gamma y por qué? Me explica. Luego yo voy a decir, alumno X, yo estoy compartiendo mi pantalla. Yo le comparto mi pantalla de calculador en línea y le digo, alumno, explíqueme cómo funciona, cómo usaría el calculador en línea para hacer una antena que no lo refleje más del 3%. Y el alumno, mirando la computadora, tendrá que decir, ah, ya, usted tiene que darle clic acá, poner el valor de la antena acá, y ese le va a dar un número, y ese número le va a garantizar el valor de su antena, que evita que se refleje más del 3%. ¿No? Evidentemente yo les puedo preguntar a ustedes, alumno Juan, comparta usted su pantalla, ¿no? Con este calculador en línea. Pero ahí siempre cabe el caso, ¿no? Que la conexión a internet no es buena, que no tengo laptop, que no funciona, etc. No hay problema. Si el alumno no puede compartir, yo comparto, ¿ya? Si el alumno no puede conectarse a internet en su computadora, yo le digo, alumno, llámeme a mi teléfono. Le doy mi teléfono y me llama en ese momento. Y yo le hago las preguntas de forma oral. Yo en el teléfono pongo el altavoz, de manera que todos escuchemos la evaluación, y de acuerdo a eso pues salen sus resultados y sus preguntas, ¿no? Entonces, una cosa es calculadora en línea y la otra cosa es el uso del simulador RFDUDE. ¿Ya? También va a entrar. Bueno, lo recomendable es que si ustedes se lo descarguen en su casa y empiecen a hacer lo que yo he hecho, ¿no? Para responder preguntas. Sin embargo, si no pueden descargarlo, al menos ven el video, aprenden cómo está, y el día de la evaluación yo comparto mi pantalla, y sobre mi pantalla yo les pregunto, díganme qué significa esta figura, ¿no? Y ustedes ahí tendrán que razonar y explicarme este tema de la figura, ¿no? Entonces, simplemente he querido hacer ese pequeño paréntesis para explicarles cómo sería la evaluación, ¿ya? Para que todos estemos más o menos tomando nota, apuntando, ¿no? Evidentemente yo espero que cada uno tenga su cuaderno al lado y esté tomando nota, algunos dibujos, apuntes, ¿no? Porque además del video, ¿no? Que se pasa, pues siempre es bueno tener algún medio escrito para desarrollar la memoria visual, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase, ¿ya? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Muy bien, tienen otro simulador ustedes aquí en la parte inferior, eso ya lo van a revisar ustedes, ¿no? Con calma en su casa, ¿ya? Ahora tenemos un punto que es la carta de Smith, porque el punto siguiente a abordar es la carta de Smith y recordarnos cómo representábamos las impedancias y coeficiente de reflexión en la carta de Smith. Entonces, y vamos a ir directamente a los ejercicios, ¿ya? Y el ejercicio que vamos a ver es este que está aquí, ¿ya? Ejemplo 2.2, que significa operaciones básicas con carta de Smith. Y vemos acá una frase, una impedancia de carga de 130 más J90. Un segundo, por favor.
Muy bien, entonces regreso nuevamente, digo, una impedancia de carga, con este valor, termina una línea de transmisión de 50 ohmios, o sea, termina significa que se coloca como carga a una línea de transmisión de 50 ohmios, pero esta tiene 0,3 lambdas de longitud. Y nos pide la pregunta, ¿hay el coeficiente de reflexión en la carga y el coeficiente de reflexión en la entrada de la línea? Eso vamos a resolver como objetivo principal de la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, para comprenderlo bien, lo que hay que hacer es un poco un tema de dibujo acá. Vamos a anotar, colocamos unas líneas acá. Esto de acá, estas dos líneas en paralelo que estoy dibujando acá, va a ser nuestra línea de transmisión. ¿Ya? Y la carga, perdón, lo voy a representar como este rectángulo. Este rectángulo es, en pocas palabras, señores, el ZL. ¿Ya? El ZL. La carga que vale 130 más J90. ¿Ya? Ese es el dato del problema. Luego tengo dato, dice 50 ohmios línea de transmisión acá, significa de que aquí hay una impedancia característica Z0 igual a 50. ¿No? Entonces esto está clarísimo. Dice que la línea tiene 0,3 lambdas de longitud, entonces lo que hay que hacer es dibujar una doble flecha que me diga, desde el plano de referencia inicial hasta este punto de aquí, hay una magnitud, y esa magnitud es de 0,3 lambdas. La vamos a poner acá, 0,3 lambdas, 0,3, ¿no? 0,3 lambdas. Simplemente lo coloco aquí, ahí está. Y me dice ahí el coeficiente de reflexión en la carga. ¿Qué significa en la carga? At the load. At the load significa aquí. Luego a la entrada significa aquí. Si quieren verlo más claramente, el problema me está diciendo esto. Haya el gamma, dice at the load significa hállalo acá, el coeficiente de reflexión gamma, ¿cuánto vale ahí? Y a la entrada, at the input significa aquí, hállalo ahí, coeficiente de reflexión. O sea, calcule el gamma acá y calcule el gamma acá. ¿Ya? Ahí en esos dos extremos hay que calcular el gamma. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a hacer uso de la herramienta RFDude para sacar las respuestas, ¿no? Y para ello lo que tenemos que hacer es irnos, ¿no? Voy a hacer un borrado de este diagrama y nos vamos directamente a nuestro RFDude Smith Chart. Y aquí decimos, bueno, empiezo con la carga. La carga estaba en la derecha, ¿no es cierto? ¿Y cuánto valía? 130. Y ya la coloqué acá. Es mi starting point, mi punto de partida. 130 más 90. Como ya les había comentado anteriormente, ese starting point es 130 más 90. Ya está, lo he colocado ahí como starting impedance, 130 más 90. Ok, queda ahí. Ahora dice que a este señor hay que añadirle a esta impedancia que está representada acá, en la primera línea, en la segunda línea ustedes ven, dice frecuencia 1000, Z050, etc. Eso representa pues el centro de puntito de color verde. La parte que dice starting generator, Z130 más J90, es este punto celeste que he colocado acá. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo le doy una línea de transmisión. ¿Cómo hago yo para añadir una línea de transmisión? Simplemente le doy clic acá. Y esa línea de transmisión lo que me hace es añadir. ¿Qué es lo que pasaría a mi circuito si a este número complejo yo le pego, yo le sueldo a un cable coaxial que tiene unas propiedades? ¿Qué propiedades? Estas que están aquí. Vamos a mostrar acá. Si yo le sueldo a mi línea de transmisión que he dibujado, si yo le sueldo, perdón, a mi impedancia de partida, 130. Si le añado esta segunda línea, que es transmisión de impedancia característica, 50 ohmios, y con un ángulo de 45 grados, donde este ángulo es la longitud eléctrica, que voy a explicar ahorita, sucede de que mi ending load, mi impedancia final, es 35.14 menos J60, o sea, esta de acá. Allá, entonces este simulador me ayuda a decir cuál es el valor de la impedancia que obtengo si le meto un cable coaxial de una longitud de 45 grados y una impedancia característica de 50 ohms. ¿Ya? Entonces yo digo, dado que este simulador me ayuda a eso, entonces lo que yo voy a hacer es ponerlo a trabajar para mí. Y para ponerlo a trabajar para mí, yo voy a decir, el problema me dice que a mi punto de partida 130 más 90 le estoy añadiendo una línea, en efecto, de 50 ohmios, Z050, pero me dice que su longitud eléctrica, el problema no me dice que su longitud eléctrica son 45 grados. No, no me lo dice en esos términos. Me dice, por el contrario, de que su longitud eléctrica es 0.3 lambdas. Y entonces yo me pregunto, ¿y ahora qué hago?
porque aquí me dice grados y acá me dice lambdas. Entonces, ¿cuál es la relación, profesor, entre esos dos? La respuesta está acá. Cuando nosotros le mandamos una señal a una línea de transmisión, no importa de qué frecuencia, de extremo a extremo tenemos una longitud de onda. O sea, de izquierda a derecha, todo esto vale un lambda. Entonces vamos a poner un lambda. ¿Ya? Y de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, pero si yo lo veo en términos de grados, profesor, ¿no es esto 360 grados? Sí, es correcto. De aquí hasta acá es lo mismo que decir 360 grados. ¿Ya? Longitud eléctrica. Muy bien. Entonces, si el problema me está diciendo que mi línea tiene 0,3 lambdas, ¿qué me está diciendo, profesor? Bueno, te está diciendo que tienes que hacer una regla de 3 para convertir 0,3 lambdas de lambdas a grados. ¿Y cómo lo hago? Yo escribo así. Una lambda es equivalente a 360 grados, como 0,3 es equivalente a x grados, ¿no? Vamos a poner acá a x. Entonces aquí se despeja la x, ¿no es cierto? Y despeja la x. Ustedes saben, ¿cuánto es 3 por 6? 18. 3 por 3, 9 y 1, 10. Entonces esto sale 108 grados. Esa es la respuesta. Ah, ya, entonces, profesor, esta línea tiene que tener una longitud en términos de grados de ¿cuánto? De 108. O sea, en vez de 45 hay que meterle 108. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Este 50 se queda constante porque el problema me dice que mi longitud tiene 50 ohmios de impedancia característica. ¿Cómo hago para cambiar ese dato, profesor? Bien sencillo. ¿Ya? Simplemente a la línea azul le dan doble clic y les aparece este pop-up. El pop-up me tiene acá como en la ventana 45 grados. Entonces acá le metemos 108, el nuevo valor. ¿Ya? 108. Damos Enter y aparece la respuesta. Han visto que la línea azul ha crecido y ha llegado hasta este punto. Allá. Y un nuevo valor, 12,75 más 5,83. ¿Qué es esto, profesor? ¿Saben qué es eso? Eso, como ya les he mencionado anteriormente, viene a ser la impedancia en la entrada de la línea. Le vamos a llamar Zin. Ya Zin, la impedancia en la entrada de la línea. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Bueno, pues en el extremo izquierdo, ¿no? En el extremo derecho teníamos la carga de 130 más J90 y luego de añadirle esa línea larga, tenemos una nueva impedancia. ¿Ya? Si quieren, en términos más sencillos, podemos hacer esto, ¿no? Borramos los dibujos, cerramos esto, vamos a la presentación y aquí vamos a ver este dibujo. El problema que les he planteado es exactamente como este de acá. Esto es. Entonces, el problema cuando me dice Zin, me está diciendo básicamente que es la impedancia que estoy midiendo en este extremo de acá, ¿no? En esta línea de referencia, aquí, al entrar. El Zin es lo que hay acá. Pero el problema no me pide Zin, el problema me pide gamma. Entonces, ¿qué hago? Hay que convertir ese Zin. Por favor, silencien los micrófonos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para convertir ese valor a gamma? Bueno, hay que utilizar, en términos teóricos, la ecuación que me permite convertir cualquier impedancia a gamma y viceversa. Pero afortunadamente no es necesario que la use. ¿Saben por qué? Porque esto ya está metido. Y ya está metido en nuestro simulador. Es cierto, con un solo clic nosotros podemos convertir este numerito que es Zin, lo vamos a convertir a su equivalente en gamma. ¿Cómo hago eso? Vamos a Setup. En Setup, en vez de habilitamos la opción donde dice Gamma Mode, le damos un check aquí y le damos OK. ¿Y qué pasó acá? El número cambió. Y ya no está en formato de número complejo, sino está en formato de magnitud y fase. O sea, este software internamente tiene la ecuación que les he mostrado, que convierte de Z a gamma, la ha desarrollado esa ecuación y ese Zin que había acá lo ha convertido a su equivalente en gamma y nos lo está expresando en términos de magnitud, que es este de acá, y fase, que es esta de acá. 0,59 es la magnitud y la fase 165. Y ¿saben qué, señores? Eso de acá, 0,59 con magnitud 165, es exactamente el número que aparece aquí. Lo voy a subrayar. Ese de acá. Es el coeficiente de reflexión en la entrada. ¿Ya? ¿Y cuál es el coeficiente de reflexión en la carga? Al extremo derecho del todo. ¿Cuál es? Bueno, la teoría, el libro nos dice que debe salir
0,6 con 21 grados. Y profesor, ¿dónde vemos eso nosotros en el simulador? Bueno, pues lo ven aquí. 0,6 con 21 grados, lo ven aquí. Ahí está. 0,6 con 21 grados. Ahí está. Entonces el simulador ha hecho por nosotros todo esto. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos ha permitido hacer este software de aquí, ¿no? Convertir nuestra impedancia en gamma, ya tenemos este dato. Pero nosotros podemos ir más allá todavía con este software y podemos hacer un tema exploratorio. ¿Qué pasa si en vez de 108 yo le pongo 120? Entonces vamos a ver, es un círculo, el arco del círculo sigue creciendo. Si en vez de 120 le pongo 160, ¿no? 160 sigue. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, si ustedes lo hacen con un poco de paciencia, ¿no? Pueden denotar, y con las limitaciones que tiene este software libre, ¿no? Pueden notar lo siguiente, de que esto que estamos dibujando es una circunferencia que tiene como centro el centro de la carta de Smith. Y pueden sacar como conclusión lo siguiente. Cuando tienen ustedes una impedancia de carga cualquiera y le añaden un cable coaxial, una línea de transmisión en serie, lo único que se hace es rotar la impedancia en sentido de las agujas del reloj alrededor de un círculo centrado en la carta de Smith. Eso hay que repetirlo de memoria. Una línea de transmisión conectada a una carga, lo único que hace es hacerla girar en la carta de Smith alrededor de un círculo centrado en el mismo centro de la carta de Smith. Nada más. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de reflexión, como pueden ver, es realmente interesante, porque el coeficiente de reflexión, este numerito de aquí, 0,59, es el mismo tanto aquí abajo como acá arriba, ¿no? O sea, no cambia, su magnitud es la misma. Lo único que cambia que es el ángulo. 61 grados acá, 21 grados acá. Entonces, el coeficiente de reflexión no cambia en magnitud cuando le pongo una de transmisión. No cambia, solamente cambia la fase. ¿Ya? Entonces, la pregunta se puede hacer de otra forma, ¿no? Profesor, tengo una estación base, tengo una antena sectorial y hay un cable de bajada desde la torre hasta el primer piso donde está el transmisor. Profesor, ¿usted cree que si aumento la longitud del cable, variará en algo la calidad de la transmisión? Bueno, ahí pueden ver parte de la respuesta, ¿no? Le pueden variar la longitud lo que quieran, ¿ya? Pero solamente va a variar la fase. No va a variar el módulo de la onda reflejada. O sea, se va a reflejar lo mismo. ¿Ya? Variará la fase, pero la cantidad va a ser la misma. Allá, entonces no puedo adaptar simplemente cortando o aumentando cambio. No, no puedes. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues utilizar otra técnica que se llama adaptación de impedancias. Y adaptación de impedancias es justamente parte del temario que hemos visto en el sílabo, que lo voy a presentar aquí nuevamente. Ustedes tienen acá en el temario del sílabo una parte que se llama adaptación de impedancias, que está acá. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo adaptar una impedancia a otra. Hay varios métodos y técnicas, ¿no? Entonces ahí vamos a poner en práctica ese concepto. Muy bien, entonces ya hemos visto este ejercicio de aquí, ¿no? Esta forma de resolverlo manual. O sea, ustedes supuestamente pueden coger una carta de Smith, imprimirla en su casa y a mano ponen el punto en cuestión, sacan un compás, lo giran alrededor del círculo, llegan a un punto final y lo hacen. ¿Cómo sería esto? Les voy a explicar. Desde el punto de vista manual, lo que tendrían que hacer ustedes en principio sería lo siguiente. Ese 130 más J90 hay que dividirlo pues entre 50. Lo dividen entre 50 y ubican las coordenadas en la carta de Smith y le ponen un puntito, el ZL. Acá está. Después de eso, como el problema les dice que tienen que girar, que tienen que ponerle, perdón, una línea de 0,3 lambdas, lo que hay que hacer es cogen un compás, ponen una parte del compás aquí, el otro extremo acá, y van a hacer que ese compás gire, así, una cantidad de grados. ¿Cuántos? 0,3 lambdas. ¿Y de cómo es el profesor? ¿Dónde es 0,3 lambdas? Bueno, hay una parte en la carta de Smith, aquí en el borde,
que es una escala que me dice cuántos lambdas hay hasta aquí. Entonces, si hasta acá tienen ustedes una cantidad de, vamos a poner 0,15 lambdas, entonces de 0,15 le suman 0,3 y buscan por acá, 0,15 más 0,3 es 0,45, digamos, ¿no? O por acá digamos que sale, ¿no? Allá sale por acá. Entonces lo tienen que seguir girando esto, gíralo, hasta que lleguen acá, acá ponen su punto, ¿no es cierto? Entonces, allá, ese es mi punto Zin, impedancia de entrada, que para el caso de hacerlo manual y de forma normalizada es esto, ¿no? Si ustedes lo quieren comprobar con lo que salió en el RFTUDE, lo multiplican por 50 nomás este numerito, y ustedes van a darse cuenta que multiplicando estos numeritos por 50, sale 12,7 más J5.8. Pero como el problema no pide eso, el problema pide coeficiente de reflexión, pues lo único que uno tiene que hacer para convertir este valor de Z a gamma es sencillo. Uno traza una línea que va a ser un radio entre este punto y este punto, y dice allá. Todo esto de acá es el módulo del coeficiente de reflexión. Y el ángulo del coeficiente de reflexión va a ser el arco que hay aquí. Este es el ángulo. O sea, esos 165.8 grados son este ángulo que viene acá, ¿ya? Desde este eje horizontal hasta aquí, su ángulo. Y el módulo 0,6, que es, bueno, pues va a ser esa distancia que hay, ¿no? Desde aquí hasta acá, ese va a ser el 0,6. ¿Ya? Entonces, eso es importante considerar. Entonces, si lo hace manual, le sale así. Ahora, yo sé que acá no se ve, está borroso, es un poco engorroso trabajar con ello, entonces yo he preparado para ustedes un link, voy a dejar de compartir un segundo, un link que lo voy a colocar en el, en el chat, perdón, y lo voy a colocar un segundito, lo voy a colocar en el chat, no sé si lo tengo acá, acá. A ver, un segundo, por favor. Bueno, lo voy a hacer yo mismo, compartiendo la pantalla, ¿ya? Muy bien. Vamos a por aquí, acá. Lo que yo les sugiero que hagan ustedes es que en el Google pongan Smith Chart Black Magic. Nada más. Black Magic. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de descargarse la carta de Smith, pero la que yo recomiendo es esta porque tiene alta resolución. ¿Ya? Y acá tiene una que dice The Complete Smith Chart, ¿no? La primera ocurrencia. Y en esta primera ocurrencia ustedes van a ver de que hay un PDF. ¿Ya? Y este PDF es un PDF de alta resolución que tiene la carta de Smith en buenas condiciones. Ustedes lo mandan esto a la impresora, va a salir bien impreso. ¿Ya? Va a salir la carta Smith con su borde, todo bien impreso. Y eso les va a servir para que ustedes hagan su trabajo. ¿Ya? A ver, está demorando en cargar. Ahí ya está. Ok, entonces, vamos a ver, está bien impreso, es de alta resolución. Hay otras que no sirven, esta sí sirve, es de alta resolución. Entonces acá, ustedes pueden ver bien, ¿no? Los ejes, por ejemplo, acá tienen ustedes en el borde de la carta de Smith, tienen los 0,25, que nos hace referencia al eje de las longitudes de onda. Acá hay 0,25 lambdas, 0,24 lambdas, ¿no es cierto? Aquí incluso podemos nosotros darnos cuenta de la secuencia. La secuencia es muy importante. Este eje 0,23, 0,24, 0,25, 0,26, me dice cuántos lambdas hay por el borde de la carta Smith, entonces ya sé cuánto girar. Acá la carta Smith está normalizada porque nos pone 1.0 aquí en el centro, justo que es lo ideal, ¿no? Normalizado, todo vive entre 50. Hay que recordar además de que en esta carta de Smith el circuito, el cortocircuito, o sea, la impedancia de 0 ohmios está localizada en el extremo izquierdo. ¿De cómo sabemos eso? Hay que hacerle seguimiento a la carta. Acá me dice 0,1 ohmios, ¿no? 0,2 ohmios, ¿no? 0,3 ohmios, lo cual me indica de que si yo me voy más hacia la izquierda, acá voy a tener un número infinitamente pequeño que va a ser exactamente pues de 0 ohmios. Y si hago el recorrido inverso, si yo me voy hacia la derecha, voy a darme cuenta de que hacia ese lado, ¿no? Hacia la derecha, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? 10, 20, 50, aquí voy a tener el infinito ohmio, o sea, circuito abierto. Entonces, de esta forma, ustedes se descargan esto y resuelven ese ejercicio de forma manual y además cogen el Smith Chart y les sale como lo hemos sacado aquí en clase, ya han alcanzado una competencia que es
la representación de los coeficientes de reflexión en carta de Smith para resolver problemas y a la vez asociándolo con la aplicación práctica, en este caso, de este circuito de línea de transmisión, ¿no? Esta es la base para hacer análisis de circuitos de alta frecuencia, ¿ya? Muy bien, como evidentemente las clases no terminan acá, porque hay una componente bastante importante que necesitan desarrollar ustedes también en casa, voy a culminar las diapositivas mostrándoles información adicional. Voy a compartir un poco, hay un ejercicio adicional ahí, que es voluntario, no hay que presentar informes, simplemente es para que ustedes puedan hacer un buen examen, ¿ya? Entonces, hemos visto este ejercicio, nos vamos a saltar momentáneamente algunas diapositivas. Esto es un aparato, por ejemplo, que se llama línea ranurada, que sirve para medir relación de onda estacionaria, pero nosotros vamos a pasar porque quiero mostrarles en primer lugar este último ejemplo acá, que es lo mismo que el anterior, ¿ya? Solamente que tiene algunas diferencias, ¿ya? Este ejercicio dice lo siguiente. Hay una línea de transmisión que tiene una longitud 0,3 lambdas, o sea, igual que la anterior, que termina con una carga, dice, mostrada abajo, shown below, es de la carga, 40 más J20. Dice, hay el coeficiente de reflexión en la carga, o sea, me está diciendo nuevamente, hay el coeficiente de reflexión aquí. Dice, la relación de onda estacionaria en la línea y la impedancia de entrada de la línea. Nosotros nos vamos a concentrar en este aspecto de acá y en este aspecto de acá, en estos dos, ¿ya? Entonces, como ya hemos indicado anteriormente, este, reflection coefficient at the load, es este, y el otro que es el input impedance to the line, significa el Zin, como lo pueden ver, ya está indicado aquí en esta magnitud, significa esto, hay que hallar el Zin aquí, ¿ya? Pero nos da una salvedad, y la salvedad es de que esta vez la impedancia característica vale 75 ohmios. No 50, sino 75. Entonces, aquí ustedes tienen un ejercicio, ¿no?, que es voluntaria, y eso quiero realizar, en el RFDUDE, en la carta de Smith de PDF, que se la descarga manualmente, y además pueden ver cómo, utilizando MATLAB, pueden resolver este problema. ¿Cómo así? En la parte inferior, vamos a ver aquí, de aquí hacia abajo, tienen algunos comandos de MATLAB que se han utilizado para resolver este ejercicio. Tienen, por ejemplo, en MATLAB se define o se mete, ¿no?, el valor de la impedancia de carga, 40 más J20, se carga el valor del ZC, 75 ohmios, y se normaliza, ¿no? Este número aquí, 0,53 más 0,26 y que estoy indicando, es simplemente la división, ¿no? Hay una división que se ha hecho de estos números, ¿no? Este 40 más J20 dividido por 75 sale esto. Y una vez que se ha normalizado, pues se ha procedido a utilizar algunas fórmulas. Por ejemplo, yo puedo utilizar la fórmula de coeficiente de reflexión, ¿no?, aquí, ¿no?, el Z-load que está acá, para obtener un valor de coeficiente de reflexión aquí, ¿no? Perdón, vamos a ver, no quería mostrar esto hay que borrarlo, para obtener un valor de coeficiente de reflexión, ¿no? Esta fórmula que ven aquí, esta es la fórmula que hemos visto en teoría, o sea, ya conocemos, para calcular gamma. Esta de acá, esta fórmula de acá, es la fórmula que hemos visto también en teoría, ¿no? Valor absoluto de gamma sobre 1 menos valor absoluto de gamma, para calcular el coeficiente de relación de onda estacionaria. Y ahora uno se preguntará, profesor, ¿y cómo voy a calcular el Zin? ¿Qué ecuación utilizo para calcular el Zin? Yo he calculado gamma, pero el Zin, ¿cómo lo calculo? Y la respuesta está dada por esta nueva ecuación que la vamos a ver en la siguiente clase, pero ahora solamente es un adelanto. Hay una ecuación que se llama, perdón, vamos a poner un poco más, vamos a borrar, vamos a poner un poco más delgado, y a la vez vamos a poner una línea. Y ya, esta ecuación que están viendo acá, es una ecuación que me dice la impedancia de entrada es igual a Z sub C por la impedancia de carga, etcétera, etcétera. Es una ecuación que vamos a ver en la siguiente clase, que nos permite calcular desde el punto de vista teórico la impedancia Zin, esta impedancia de acá, de calcular. Y tenemos pues este número que nos acá, ¿no?, que es lo que nos pide el problema.
Entonces, todas estas cositas de acá, yo les sugiero que lo practiquen para que puedan estar preparados para un buen examen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo quiero abrir el espacio ahora para preguntas y consultas, por favor. Pueden preguntar, pueden tomar el micrófono. Bueno, mientras van pensando las preguntas, aquí también quiero añadir algo importante, que por ejemplo acá tienen una ecuación que es B igual a 2 por pi sobre lambda. No sé qué significa eso, es una ecuación que también ya la hemos visto, ¿no es cierto? Es la ecuación que decía beta es igual a 2 pi, esto así, de sobre lambda, sobre la longitud de onda lambda. Bueno, está implementado acá, y la parte de abajo dice L igual 0,3 lambda. Cuando me dice L igual 0,3 lambda acá, me está diciendo esto. L igual 0,3 por lambda. Y significa de que hay una multiplicación, ¿no? Aquí lambda. Pero la ecuación que relaciona la impedancia de entrada tiene un argumento. Y este argumento que estoy indicando acá, ¿saben qué es? Ahí dice beta por L. Beta por L. Entonces uno se pregunta, si está multiplicando beta por L, en realidad está haciendo la multiplicación de estas dos cosas. Sí, es correcto. ¿Qué pasa si multiplico estas dos cosas? Bueno, pues como pueden ver, el lambda se cancela. Este señor se cancela con este de acá. Y me queda un numerito, ¿no? Y ese numerito es el que entra al argumento de esta función y teniendo todos los datos ya puedo calcular el ZI. Muy bien. Entonces, quería saber si hay alguna consulta de lo que hemos visto aquí antes de finalizar la sesión, por favor. ¿No? Muy bien, entonces por favor estudien en casa, repasen en casa todo este material y lo voy a colocar en el aula virtual y nos estamos viendo en la siguiente clase. Yo les agradezco por su atención. Ingeniero, una consulta, disculpe. Sí, adelante. En el ejercicio que utilizó el software, la carta de Smith, al momento de convertir el lambda, la longitud en lambdas en grados, hizo la regla de 3, que 300 grados equivale a un lambda. ¿Por qué hace esa equivalencia? Que yo sepa, 300 grados en la carta de Smith equivale a medio lambda. Ya, gracias por la pregunta. Yo creo que va a servir para aclararnos a todos. ¿Ya? Bueno, lo que yo había mencionado, vamos a poner una línea un poco más gruesa, ¿ya? Lo que yo había mencionado era este dibujo, aquí, y luego habíamos puesto una especie de doble línea, vamos a colocar acá. Así habíamos puesto una, y luego habíamos colocado esta aquí, ¿no? Así, y aquí habíamos colocado en la parte superior lambda, y aquí en la parte inferior habíamos colocado 360. ¿Ya? Y eso por un lado. Entonces acá yo quiero hacer una acotación, que es esto, ¿no? Eso de acá, este esquema de acá, es desde el punto de vista eléctrico, de la señal, ¿ya? O sea, todos sabemos, ¿no? Cuando hemos estudiado cursos básicos, de que pues la longitud de onda, un lambda, es de inicio a fin, ¿no? De la señal. Y que, por otro lado, de inicio a fin, el ciclo entero de la onda sinusoidal son 360 grados. Es una cosa. Ahora, por otro lado, que es una cosa diferente, ya vamos a verlo aquí, por otro lado, nosotros tenemos a la carta de Smith. ¿Ya? La carta de Smith tiene una propiedad, el que la ha inventado lo ha hecho de tal manera que el origen de la carta de Smith es 0 lambdas. Cuando nosotros damos una vuelta hasta este extremo, que está al extremo a la derecha, lo que hemos hecho es girar 0,25 lambdas. ¿Ya? Cuando nosotros seguimos bajando por acá, aquí vamos a tener un numerito que va a ser, vamos a poner aquí, 0,25 más 0,125 es
de 0,37. Bueno, lo voy a escribir así mejor en términos enteros para que nosotros podamos saber dónde sale este cálculo. 0,25 sumado con 0,125. Vamos a ponerlo mejor. 0,125, ¿no? Y esto sale 0,375. Ustedes lo pueden encontrar en su carta de Smith así. Aquí van a encontrar que justo aquí abajo, en el extremo inferior, es 0,375 lambda, se supone, ¿no? Lambda, ¿no? Y si hacen ese cálculo, van a llegar que aquí, si siguen girando en sentido de los robots de reloj, acá debe decir, o debería decir, en algunos casos no dice, 0,5 lambdas. Lo cual nos lleva a una conclusión inexorable, que es de que desde el punto de vista de la carta de Smith se cumple una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que se cumple en la carta de Smith? En la carta de Smith se cumple de que 0,5 lambdas equivalen a 360 grados. Lo cual es diferente a la conclusión que habíamos escrito acá. Aquí habíamos escrito nosotros que una lambda es equivalente a 360 grados. Entonces, si uno dice, ajá, tenemos esa diferencia. Por un lado, acá tenemos un lambda de 360, y por otro aquí, no, 0,5 lambdas de 360. Entonces uno dice, ¿cuál es la verdad? Y la respuesta es que cada uno tiene su campo de aplicación diferente. O sea, la verdad genérica es esta de acá. Pero la persona que inventó la carta de Smith se ha dado cuenta que no vale la pena hacer en la carta de Smith hasta un lambda, porque cada 0,5 lambdas la impedancia se repite. ¿Ya? Entonces el diseño de la carta de Smith es solamente válido de forma que 360 grados equivalen a 0,5 lambdas por propósitos de visualización. ¿Ya? Pero, por otro lado, cuando nos habla de longitud eléctrica, una línea que se transmite, nosotros vamos a este concepto que estrictamente hablando relaciona una lambda con 360 grados. Entonces, esto es desde el punto de vista de la onda, y esto de aquí desde el punto de vista de la carta de Smith. Un segundo, por favor. Sí, muy bien, estoy de regreso. No sé si esto responde a la pregunta, por favor. Sí, ingeniero. En cualquiera de los casos, entonces, podría utilizar cualquiera de las dos opciones para representar los grados en la carta de Smith. No, gracias por la pregunta. Tienes que utilizar esta de acá. O sea, primero tienes que hacer obligatoriamente el cálculo de tus grados aquí, de acuerdo a esta regla de 3 de acá. Después que has obtenido tu respuesta, vas a la carta de Smith y ahí ploteas ese número de grados que te ha salido, utilizando las escalas graduadas que están en el borde de la carta de Smith. Bien, ingeniero, gracias. Ok. Tenemos otra pregunta más en el chat. Dice Alex Jesús, no es 0,5. No entiendo bien ese comentario, no es 0,5. ¿A qué te refieres, Alex, por favor? Ya, perdón. Sí, gracias, Alex. Ok, muy bien. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Entonces yo les agradezco su atención y estamos continuando la siguiente clase. Estudien todos los días, prepárense bien para su examen. Muchas gracias, suerte en todo.